Padre rico, padre pobre. Capítulo 2. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Papá, ¿puedes decirme cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico. ¿Por qué quieres hacerte rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy apareció conduciendo su nuevo Cadillac, y ellos se fueron a pasar el fin de semana a su casa en la playa. Él invitó a 3 amigos, pero Mike y yo no fuimos invitados, y nos dijeron que no nos invitaban porque éramos niños pobres. ¿Ellos dijeron eso?, preguntó mi padre incrédulo. Sí, lo dijeron, contesté con tono herido. Papá sacudió su cabeza silenciosamente, empujó sus anteojos sobre el puente de su nariz y volvió a leer el periódico. Me quedé esperando una respuesta. Corría el año 1956. Yo tenía 9 años. Por algún giro del destino concurría a la misma escuela pública a la cual la gente adinerada enviaba a sus niños. El nuestro era un pueblo principalmente azucarero. Los gerentes de la plantación y otras personas influyentes del pueblo, tales como doctores, dueños de negocios y banqueros, enviaban sus niños a esa escuela, de primero a 6º grado. Después del 6º, sus hijos eran enviados generalmente a escuelas privadas. Dado que mi familia vivía sobre uno de los lados de la calle, yo concurría a ese colegio. Si hubiera vivido sobre el lado opuesto, hubiera ido a una escuela diferente, con niños de familias más parecidas a la mía. Después del 6º grado, esos niños y yo iríamos a la escuela intermedia y al ciclo superior en un establecimiento público. No habría escuela privada para ellos ni para mí. Mi padre bajó el periódico al fin. Se diría que estaba pensando. Bien, hijo, comenzó lentamente. Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero?, pregunté. Bueno, usa la cabeza, hijo, respondió sonriendo. Lo que realmente significaba era, eso es todo lo que voy a decirte. Oh, no sé la respuesta. No me pongas en aprietos, se forma una sociedad. A la mañana siguiente, le dije a Mike, mi mejor amigo, lo que había dicho mi padre. Hasta donde yo sé, Mike y yo éramos los únicos niños pobres de la escuela. Al igual que yo, Mike estaba en esa escuela por accidente. Alguien había trazado una muesca cuadrada en la línea que marcaba el distrito escolar, y de esa manera nosotros terminamos adosados a una escuela con los hijos de los ricos. Nosotros no éramos realmente pobres, pero nos sentíamos como si lo fuéramos porque todos los demás chicos tenían guantes de béisbol nuevos, bicicletas nuevas, y todo nuevo. Mamá y papá nos proveían de las cosas básicas, como comida, vestimenta y vivienda, pero eso era todo. Papá solía decir, si quieres algo, trabaja por ello. Queríamos cosas, pero no había demasiado trabajo disponible para niñitos de 9 años. Entonces, ¿qué haremos para hacer dinero?, preguntó Mike. No lo sé, dije, ¿pero quieres ser mi socio? Y así, en la mañana de ese sábado, Mike se convirtió en mi primer socio comercial. Pasamos toda la mañana generando ideas sobre cómo hacer dinero. Ocasionalmente hablábamos de cómo se estarían divirtiendo los niños mimados en la casa de Jimmy. En la playa, nos dolió un poco, pero ese dolor fue bueno, porque nos inspiró a seguir pensando acerca de las maneras de hacer dinero. Finalmente, esa tarde, un destello de iluminación atravesó nuestras cabezas. Se trataba de una idea. Mike la obtuvo de un libro de ciencias que había leído. Entusiasmados, estrechamos nuestras manos, y entonces la sociedad ahora tenía un negocio. Durante algunas de las semanas siguientes, Mike y yo recorrimos el vecindario llamando a las puertas y preguntando a nuestros vecinos si podrían guardarnos sus tubos de pasta de dientes. La mayoría consintió sonriendo, con la mirada intrigada. Algunos nos preguntaban qué estábamos haciendo, a lo cual respondíamos, no podemos decírselo, es un secreto de negocios. Mi madre se molestaba cada vez más a medida que avanzaban las semanas. Habíamos elegido un sitio cerca del lavarropas como lugar para apilar nuestro stock de materia prima. En una caja de cartón de botellas de ketchup, nuestra pila de tubos vacíos de pasta dentífrica comenzó a crecer. Finalmente, mamá se entrometió. El espectáculo de los desperdicios de sus vecinos tubos vacíos, apretujados le afectó.
¿Qué están haciendo ustedes, niños? Preguntó, y no quiero oír otra vez que se trata de un secreto de negocios. Hagan algo con este desastre o lo voy a arrojar a la basura. Mike y yo rogamos e imploramos, explicando que pronto tendríamos suficiente para empezar nuestra producción. Lo que estábamos esperando era que un par de vecinos acabaran su pasta para que nos dieran los tubos. Mamá nos garantizó una extensión del plazo por una semana. El día de inicio de producción fue adelantado. La presión estaba encima. Mi primer socio ya había sido amenazado por mi propia madre con un aviso de desalojo de nuestro espacio en el lavadero. El asunto de tener que decirles a los vecinos que apuraran el uso de su pasta pasó a ser una tarea de Mike, quien les dijo que, de todas maneras, sus dentistas deseaban que se cepillaran más a menudo. Yo comencé a organizar la línea de producción. La producción comenzó una semana más tarde, tal como había sido programado. Mi padre vino con un amigo a ver a dos niños de 9 años con una línea de producción que operaba a toda velocidad en la rampa de acceso a la casa. Un fino polvo blanco se esparcía por todas partes. Sobre una mesa alargada, había pequeños cartones de leche del colegio, y la parrilla de la familia con carbones al rojo irradiaba a máxima temperatura. Papá se acercó cuidadosamente, teniendo que dejar su automóvil en la entrada de la rampa, ya que la línea de producción bloqueaba el portón. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron sobre los carbones una olla de acero, con los tubos derritiéndose. En aquellos días, la pasta de dientes no era envasada en tubos plásticos. Los tubos eran de plomo, de manera que luego de quitarles la pintura, los tubos eran colocados en la olla, se derretían hasta que se volvían líquidos, y sosteniendo la olla por sus asas, vertíamos el plomo en los cartones de leche, a través de un pequeño agujero. Los cartones estaban llenos de piedra París. El polvo blanco desparramado era el material, antes de ser mezclado con agua. En mi premura, yo había dejado caer la bolsa, y toda el área se veía como si la hubiera azotado una tormenta de nieve. Los cartones de leche eran el recipiente contenedor para los moldes de piedra París. Mi papá y su amigo observaban mientras nosotros cuidadosamente vertíamos el plomo derretido a través del pequeño agujero en lo alto del molde de piedra París. Cuidado, dijo mi padre. Yo asentí sin mirarlo. Finalmente, una vez que el líquido fue vertido, dejé la olla y le sonreí a papá. ¿Qué están haciendo ustedes, muchachos? Preguntó con una cautelosa sonrisa. Estamos haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Vamos a ser ricos, le dije. Bueno, dijo Mike, asintiendo y sonriendo forzadamente. Somos socios. ¿Y qué es lo que hay en esos moldes de material? Preguntó papá. Mira, dije, esta debería ser una buena partida. Con un pequeño martillo, golpeé en el sello que dividía el cubo a la mitad. Cuidadosamente, quité la parte superior del molde de materia y una moneda de plomo apareció. Oh Dios, dijo mi padre, estás acuñando monedas con el plomo. Así es, respondió Mike. Estamos haciendo lo que usted nos dijo. Estamos haciendo dinero. El amigo de papá se dio vuelta y se echó a reír. Mi padre sonrió y sacudió su cabeza. Además del fuego y una caja de tubos vacíos, frente a él se encontraban dos niñitos cubiertos de polvo, sonriendo de oreja a oreja. Nos pidió que dejáramos todo y nos sentáramos con él en el escalón de acceso a nuestra casa. Con una sonrisa, nos explicó el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños estaban quebrados. ¿Quieres decir que es ilegal?, preguntó Mike con un temblor en la voz. Déjalos, dijo el amigo de mi padre. Puede que estén revelando un talento natural. Papá le clavó la mirada. Sí, es ilegal, dijo con delicadeza. Pero ustedes, muchachos, han mostrado gran creatividad y originalidad de pensamiento. Sigan así, no desistan. Disgustados, Mike y yo nos sentamos en silencio por alrededor de 20 minutos antes de comenzar a limpiar nuestro desorden. El negocio acabó en su día de apertura. Mientras barría el polvo, miré a Mike y dije, creo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres. Mi padre se estaba yendo cuando dije eso. Chicos, dijo, solo son pobres si se rinden. Lo más importante es que han hecho algo. Estoy muy orgulloso de ambos. Lo diré otra vez. Sigan adelante. No desistan. Mike y yo permanecimos allí en silencio. Esas fueron lindas palabras, pero aún no sabíamos qué hacer. ¿Y cómo es que no eres rico, papi?, pregunté. Porque yo he elegido ser maestro de escuela. Los maestros de escuela realmente no pensamos en ser ricos. Simplemente nos gusta enseñar. Desearía poder ayudarte,
pero la verdad es que yo no sé cómo ganar dinero. Mike y yo nos dimos vuelta y continuamos con nuestra limpieza. Ya lo sé, dijo mi padre. Si ustedes quieren saber cómo ser ricos, no me pregunten a mí, hablen con tu papá. Mike. ¿Mi papá?, preguntó Mike con gesto sorprendido. Sí, tu papá, repitió mi padre sonriendo. Tu padre y yo tenemos el mismo oficial de cuentas en el banco, y él se deshace en elogio. Sobre tu padre, me ha dicho varias veces que tu papá es brillante cuando se trata de ganar dinero. ¿Mi papá?, preguntó nuevamente Mike, incrédulo. ¿Y entonces cómo es que no tenemos un buen auto y una linda casa como los niños ricos de la escuela? Un buen auto y una linda casa no significan necesariamente que uno sea rico o que sepa cómo hacer dinero, replicó papá. El padre de Jimmy trabaja para la plantación de azúcar. Él no es tan diferente de mí. Él trabaja para una compañía, y yo para el gobierno. La compañía le compró el automóvil. Esta empresa azucarera está en problemas financieros, y el papá de Jimmy pronto puede quedarse sin nada. Tu padre es diferente, Mike. Parece que él está levantando un imperio, y sospecho que en unos años será un hombre muy rico. Con eso, Mike y yo nos entusiasmamos otra vez. Con nuevo vigor, comenzamos a limpiar el desorden causado por nuestro primer fenecido negocio. Mientras ordenábamos, hicimos planes acerca de cuándo y cómo hablar con el papá de Mike. El problema era que él trabajaba largas horas y a menudo no llegaba a casa hasta tarde. Su padre era dueño de depósitos, una compañía constructora, una cadena de almacenes, y 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta tarde. Mike tomó el autobús hacia su casa luego de que terminamos de limpiar. Iba a hablar con su papá cuando él llegara a casa esa noche, y le preguntaría si nos podría enseñar cómo hacernos ricos. Mike prometió llamarme bien hablara con su papá, aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8:30 p.m. Bien, dijo, el próximo sábado, y colgó. El padre de Mike había accedido a reunirse con nosotros el sábado por la mañana a las 7:30 horas. Tomé el autobús hacia el lado pobre de la ciudad. Comienza la lección. Les pagaré 10 centavos por hora, aún para los estándares de pago de 1956. 10 centavos era bajo. Michael y yo nos reunimos con su papá esa mañana a las 8 horas. En punto. Él estaba atareado, y ya había estado trabajando por más de una hora. Su supervisor de construcciones se estaba yendo en su camioneta justo cuando yo llegaba caminando a su pequeña, simple y pulcra casa. Mike me recibió en la puerta. Papá está hablando por teléfono, y dijo que esperáramos en el porche trasero, dijo Mike, mientras me abría la puerta. El viejo piso de madera crujía mientras yo cruzaba el umbral de esta antigua casa. Había una alfombra ordinaria al cruzar la puerta. Estaba allí para disimular los años de uso de incontables pisadas soportadas por el piso. Aunque estaba limpia, necesitaba ser reemplazada. Sentí claustrofobia al entrar a la angosta sala de estar, sobrecargada de viejos y enmohecidos muebles que hoy serían piezas de colección. Sentadas en el sofá, había 2 mujeres un poco mayores que mi madre. Frente a ellas estaba sentado un hombre en ropa de trabajo. Vestía pantalones y camisa caqui, planchada prolijamente pero sin almidón, y botas de trabajo bien lustradas. Era unos 10 años mayor que mi padre, diría, alrededor de 45 años. Nos sonrieron a medida que pasamos entre ellos hacia la cocina, que llevaba al porche que se abría al patio trasero. Les devolví tímidamente la sonrisa. ¿Quiénes son esas personas?, pregunté. Ah, trabajan para papá. El hombre más grande lleva adelante los depósitos, y las mujeres son las gerentes de los restaurantes. Y ya viste al supervisor de construcciones, que está trabajando en el proyecto de una carretera a 50 millas de aquí. El otro supervisor, que está construyendo un grupo de casas, se había retirado antes de que tú llegaras. ¿Y esto sucede todo el tiempo?, pregunté. No siempre, pero bastante a menudo, dijo Mike sonriendo, mientras empujaba una silla para sentarse junto a mí. Le pregunté si nos podría enseñar a hacer dinero, dijo Mike. Ah, ¿y qué respondió a eso?, pregunté con cautelosa curiosidad. Bueno, al principio, mostró una expresión divertida en su rostro, y luego dijo que nos haría una oferta. Oh, comillas, coma, dije, empujando mi silla mecedora hacia la pared. Me había sentado allí encaramado a las 2
dos patas traseras de la silla. Mike hizo lo mismo. ¿Sabes cuál es la oferta? Pregunté. No, pero muy pronto lo averiguaremos. De repente, el papá de Mike irrumpió a través de la desvencijada puerta mosquitero. Mike y yo saltamos sobre nuestros pies, no por respeto sino porque nos asustamos. ¿Están listos, chicos?, preguntó mientras traía una silla para sentarse con nosotros. Asentimos, apartando nuestras sillas de la pared para sentarnos frente a él. Era un hombre grandote, como de 1,80 metros de alto y 100 kilos de peso. Mi padre era más alto, como del mismo peso, y 5 años mayor que el padre de Mike. Tenían un aspecto algo parecido, pero no el mismo tipo étnico. Quizás su energía era similar. Mike dice que quieres aprender a hacer dinero. ¿Es correcto eso, Robert? Asentí rápidamente, pero algo intimidado. El hombre tenía mucho poder detrás de sus palabras, y sonreía. Ok, aquí está mi oferta. Les enseñaré, pero no lo haré al estilo de un salón de clases. Ustedes trabajan para mí, yo les enseño. Ustedes no trabajan para mí, yo no les enseño. Y estoy perdiendo mi tiempo si solo quieren sentarse y escuchar, como lo hacen en el colegio. Esa es mi oferta. Tómenla, o déjenla. ¿Puedo hacer una pregunta primero? Pregunté. No, lo toman o lo dejan. Tengo mucho trabajo que hacer como para malgastar mi tiempo. Si ustedes no pueden tomar una decisión con firmeza, entonces, de todas maneras, nunca aprenderán a ganar dinero. Las oportunidades van y vienen. Ser capaz de saber cuándo haces decisiones rápidas es una habilidad importante. Ustedes tienen la oportunidad que solicitaron. La escuela comienza o cierra en 10 segundos, dijo el papá de Mike con una sonrisa fastidiosa. La tomo, dije. La tomo, dijo Mike. Bueno, dijo el papá de Mike. La señora Martín estará aquí en 10 minutos. Cuando termine con ella, la acompañarán a mi supermercado y pueden empezar a trabajar. Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas cada sábado. Pero tengo un partido de basquetbol hoy, dije. El padre de Mike bajó su voz hasta un tono rígido. ¿Lo toman o lo dejan?, dijo. Lo tomo, repliqué, eligiendo trabajar y aprender en lugar de jugar béisbol. 30 centavos más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, de una bella mañana de sábado, Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martín. Ella era una mujer amable y paciente. Siempre decía que le recordábamos a sus 2 hijos, quienes ya habían crecido y partido. Aunque era amable, ella creía en trabajar mucho, y nos mantenía trabajando. Ella era la encargada de señalarnos nuestras tareas. Pasábamos 3 horas tomando alimentos enlatados de los estantes y con un plumero cepillábamos cada lata para quitarle el polvo. Luego las reacomodábamos prolijamente. Era un trabajo extremadamente aburrido. El papá de Mike, a quien yo llamo mi padre rico, era dueño de 9 supermercados, con grandes playas de estacionamiento. Eran la versión temprana de los actuales mercaditos 7 a 11, 7-Eleven, pequeños almacenes del vecindario, en los cuales la gente compraba ítems tales como leche, pan, mantequilla o cigarrillos. El problema era que estábamos en Hawái antes del aire acondicionado, y los comercios no podían cerrar las puertas por el calor. Sobre los costados del local, las puertas debían estar abiertas de par en par, quedando sobre el acceso y el estacionamiento. Cada vez que un automóvil pasaba o estacionaba, el polvo volaba en remolinos cayendo dentro del local, de manera que tendríamos trabajo por tanto tiempo como no hubiera aire acondicionado. Durante 3 semanas, Mike y yo nos reportamos a la señora Martín y trabajamos nuestras 3 horas. Al mediodía, acababa nuestro trabajo, y entonces ella dejaba caer 3 pequeñas monedas de 10 centavos en cada una de nuestras manos. Más, aunque tenía 9 años y era la década de los 50, 30 centavos no era demasiado excitante. Los libritos de historietas costaban entonces 10 centavos, así que usualmente yo gastaba mi paga en historietas, y volvía a casa. Para el miércoles de la 4ª semana, estaba listo para renunciar. Yo había accedido a trabajar solo porque deseaba aprender del padre de Mike la manera de hacer dinero y ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Y para peor no había visto al papá de Mike desde aquel primer sábado. Estoy renunciado, le dije a Mike en el almuerzo. El almuerzo de la escuela era miserable. El colegio era aburrido y ahora ni siquiera esperaba mis sábados con satisfacción. Pero lo que realmente